Hola a todos. Mi nombre es Oscar de Rodríguez, de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la didáctica en el tema de la pedagogía con el profesor Richard Oyola. Para ello, primero hablaremos de los orígenes y vamos a hacerlo mediante una línea del tiempo. ¿En qué comprende? Vamos a hablar de los periodos. Hay cuatro periodos como tal. El primero de 1600 a 1800, siglo XVII y XVIII, donde hay una fase metódica. Aquí en este periodo nace la escuela pública en Europa, con ello inicia la tradición de la didáctica mediante unas formas de producción que requieren mínimos de conocimiento. Se requiere la alfabetización como instrumento para el aire libre y hay didáctica con ideales religiosos, filosóficos y políticos. Es descriptiva, normativa, metódica y fundada con la ciencia, para que veamos la diferencia con el día de hoy. Después está el segundo periodo, que es de 1800 a 1900, donde en el siglo XIX se conoce como fase filosófica. ¿Qué pasa acá? Hay una fase de explicación para fundamentar lo que es la acción educativa. En el siglo XIX uno de los mayores autores fue Johann Friedrich, influenciado por Rossiu y Pestalozzi, donde se introduce la pedagogía como expresión desarrollada y evolucionada. Pide al educador que cautive, que desarrolle y armonice en el alumno la multiplicidad de los intereses para que éste lo tenga con mayor naturalidad en el ambiente del conocimiento. Después está el tercer periodo, que es en 1940 a 1980, que es la didáctica tecnicista, la posguerra mediante la fase aplicativa que se conoció en ese momento. Esto fue tras la guerra, donde se vio una visión, o se dio una visión funcionalista y de producción fabril. Surge un movimiento donde se encuentra la actividad y la práctica más que lo teórico. Surge la escuela nueva, donde cada experiencia utiliza una metodología concreta y el niño es el centro de la educación. La didáctica está desligada de lo ideológico, ya no hay nada comparado con los temas de los ideales, de los prototipos, de si este tiene dinero o no. Después está el periodo que es el actual, de 1980 a, 2021. En este caso 2017, que es lo del autor que se investigó, que es la didáctica actual. Desde el relativismo epistemológico de los 80 se niega lo universal y se critican los procesos de escolarización. Hay dificultades de delimitar la didáctica, que es aprendizaje, situación social y contexto institucional. El campo de la didáctica no es claro desde otras disciplinas. La didáctica general suele ser criticada y sustituida por didácticas específicas. ¿Esto para qué? Porque la enseñanza requiere de una didáctica general y no de una mirada fragmentada ni desde la psicología, que es lo que prácticamente dice en este tema. Ahora, ¿de dónde surge la didáctica? Con el término es de la etimología griega, en donde incluye el arte de enseñar. El instructor es el cualificado para enseñar. El origen es el siglo XVII y XVI, donde hay una fase metódica. Como disciplina y el estudio, su campo se remonta al siglo XVII, haciendo evidente enunciar fases aplicables a la educación acordes a la filosofía. Ahora, vamos a hablar de los autores. Autores importantes para avanzar en todo lo que fue la didáctica en su evolución y conocer lo que vemos hoy en día en todos los cambios desde este momento. Primero, en 1612, encontramos a Wolfgang Reich, en donde da los comienzos del realismo, la didáctica como doctrina del aprendizaje, la palabra apuñalada, con principios aforismos didácticos. Después encontramos la didáctica magna con Juan Amos Comenius. Él fue el padre como tal de todo lo que fue la didáctica. Artificio universal de enseñar a todos. Sienta las bases de la didáctica y propone la técnica y la dimensión teológica. Y usa el método de aprender haciendo. Esto fue lo que practicó y tiene muchos argumentos como tal, que los vamos a ver más adelante en otro tema. Después, en 1890, encontramos a John Lake y propone la didáctica como técnica para disponer la mente del alumno mediante una observación directa y una experiencia más personal. Después, ¿qué encontramos? En 1762, a Jean Jay, que delinea en sus libros bases, que luego serán estudiados por la psicología, donde el adulto tiene sus propias leyes y evolución. El niño es muy diferente al adulto. Esto es lo que plantea él. Después, en el siglo XIX, 1801, Johann Heinrich Pestalozzi es el promotor de la escuela popular, que es la autoformación, ejercitando la atención y observación y la memoria antes de juzgar y razonar. En 1816 encontramos a Johann Friedrich Herbert,
que construyó una didáctica fundada en la psicología. Uno del concepto es el interés, donde hay una predisposición a unirse con otras y un énfasis en formar personas. En 1900 encontramos una fase epistémica o paradigmas de la racionalidad de aquí en adelante, con John Dewey, que nos dice que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les enseñamos robando el mañana. Entonces, lo que plantea es que tenemos que cambiar las bases ideológicas. Después, en 1900 también encontramos a María Montessori, donde propone que la didáctica y el alumno como protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no sea simplemente el profesor. Y hay un ambiente con objetos didácticos que garanticen el interés, una adecuación a las necesidades del alumno y la autodisciplina interna. Ahora, en 1903, encontramos a Otto Willmann, que recoge la tradición de Platón, Aristóteles y otros filósofos, quienes expresaban que la didáctica tenía que tomar en cuenta factores individuales, sociales e históricos. En el 29 encontramos a Ovid de Croy, que nos dice y nos da la didáctica como un método de observación, asociación y una expresión del pensamiento. En 1945, Roger Cousin lo dio como un método de trabajo en equipo, un profesor amigo del estudiante, mediante un aprendizaje activo, participativo, cooperativo y centrado en los estudiantes. En el 46, Stephen Kemmis le dio la didáctica crítica y como investigación para orientar la práctica educativa y dialectiza la relación teórica-práctica. En 1950, Jean Piaget propone nuevos contenidos enseñados al alumno y lo que dice es que cuando hay diferentes contenidos, digamos, como uno le mete mucha información al alumno, le puede causar perturbación, porque lo que pasa es que se rememoran los conocimientos previos que éste tenga. Entonces, lo que propone es que todo sea a la medida del alumno de una fase, primero que los conocimientos los tenga bien centrados para después seguir avanzando. En 1960, Hans Eibli dio la didáctica como el resultado de una interacción constructiva entre la teoría y la práctica. En el 67, Paulo Freire fue un profesor como facilitador, alumno activo y participativo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Vemos la diferencia que él postula mediante su frase. En el 70, Amedeo Giuseppe Naresi propone la didáctica como el conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza. Para ello reúne con sentido práctico todas las conclusiones y resultados que llega a la ciencia de la educación. En el 73, Jeanine Pillows introduce el término contrato didáctico. ¿Qué es lo que tiene este contrato? Unos acuerdos básicos, compromiso del docente y un compromiso del alumno. Todo está mediante este flujograma. En el 70, José Manuel Villapaldo propone la didáctica como la parte de la pedagogía que estudia los procederes para conducir al educando a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas y hábitos, así como la organización del contenido. Después, en el 75, Michel Berret lo puso como una transposición didáctica. En el 76, Renzo Titón lo puso como un acto en donde la acción intencional del maestro en el momento en el que se aprende con una relación bipolar activa. En el 81, Antonio Hernández Fernández lo pasó como una manera de denominar el proceso comunicativo bidireccional que tiene en cada acto didáctico y lo definió como la ciencia que tiene como objeto formal la actividad del docente discente con los métodos adecuados. En el 85, José Fernández Huerta lo definió la didáctica como un objeto mediante la toma de decisiones normativas que llevan al aprendizaje, gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza. Acá comenzamos todo lo que es la didáctica actual o la corriente crítica. En 1985, Elio Deisner colocó la didáctica como una actividad artística en varios sentidos, una experiencia estética para el profesor, el alumno, como un curso de la acción y no una rutinaria y sujeta a contingencias e imprescindibles. En el 86, Wolfgang Kepke puso la didáctica como la ciencia humana que combina deliberaciones históricas, sociales y culturales e interpreta la teoría de la práctica de la enseñanza. En el 86 también Gould-Browse identifica tres obstáculos para aprender, que son los ontogénicos, los didácticos y los epistemológicos. En el 87, Yves Clerval lo pone como el aprendizaje que constituye un proceso de construcción activa de significados.
una adaptación a la transformación de saber o contenidos enseñables. En este caso, él pone al profesor, al alumno y el saber. En 1988, Susana Barcos Urgi coloca la didáctica como las miradas micro que ignoran la realidad social en la que se insertan políticas educativas, contribuyendo así a la ilusión de la autonomía total de la clase. Ella dividió lo micro y lo macro, que lo macro es lo que aleja la vida cotidiana del aula. En el 90, José Contreras Domingo coloca la didáctica como la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la realización de los fines educativos. En 1990, Carlos Eduardo Vasco coloca la didáctica como la práctica reflexionada, sistemática e innovadora de cómo enseñar y cómo se aprende, mediante componentes investigativos, evaluativos y de escritura. En el 90, Miguel Ángel Zabalza coloca la didáctica como el campo del conocimiento, de investigaciones, propuestas, teorías y prácticas y trabaja en los problemas de la enseñanza, la planificación y el desarrollo curricular. Por esta razón, en el 93, Saturnino de la Torre dio la evolución de la didáctica mediante los siguientes momentos: una fase artesanal, metódica, filosófica, aplicativa y explicativa. En el 96, Anderson y Sampson nos señala los beneficios de los contratos didácticos, relevando la autonomía, estructura y la equidad. En el 96, José María Oliva entiende la didáctica general como un sistema, que es la totalidad compuesta por elementos que coexisten y actúan interdependientemente. En el 98, Frida Díaz Arceo y Gerardo Hernández presentan algunas estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo. También en este mismo año, Miguel del Surubia pone como una pedagogía conceptual, un hexágono pedagógico de propósitos mediante la enseñanza, evaluación, secuencia, didáctica y los recursos. En este mismo año, Ángel Díaz Barriga coloca la didáctica como la disciplina teórica, histórica y política, donde se conecta la teoría de la educación a concepción de sociedad y sujeto. Ya después, en el 99, Olga Lucía Zuluaga coloca la didáctica como el conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender lo que se conforma como un saber. Estos ya son los autores mexicanos. Joan Malart, en el 2001, coloca la didáctica como la ciencia de la educación que estudia e interviene el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educante. En el 2008, Alicia Camiloni coloca un triángulo didáctico en donde está la rotación entre la relación entre el estudiante y el saber, relación entre el saber y el profesor, la relación entre el estudiante y el profesor. En el 2009, Robert Reuser propone trabajar las emociones, una inteligencia social y la identidad cultural y étnica ante la diversidad cultural. Ahora, todo esto se tomó de estas bibliografías de la pedagogía y ahora vamos a ver un mapa conceptual. Ahora iniciamos con el padre de la pedagogía, que es Juan Amos Comenius, quien nació el 28 de marzo de 1592 y murió el 15 de noviembre de 1670. Vamos a repasar todos los avances que él dio en cuanto a la pedagogía. Primero, colocó una propuesta pedagógica en donde todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no lo retienen solamente los iluminados. Entonces crea la concepción de una escuela popular con un mayor cubrimiento y el fin de lograr la paz mundial, que fue lo que siempre buscó. Después avanzó con una concepción de la educación, donde definió una educación como la obra de arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias. Para esto colocó un modelo pedagógico o un método en donde tenía como base procesos naturales del aprendizaje, inducción, observación y los sentidos, todo por medio de los sentidos. Exigió la firmeza que la educación primaria fuera obligatoria, en donde colocó que solamente es firme lo que en la primera edad se aprende, y la educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida. Ahora, en la educación para el desarrollo integral, propuso que el hombre debe convertirse en un todo armónico, en donde se desarrollan las potencialidades y habilidades y no simplemente la razón. Los hombres se les ha dado una oportunidad, perfectibilidad continua e interminable, creatividad, educación y autoeducación. Vamos a hablar de todo lo que tiene como tal el hombre para poner en cuenta todos sus conocimientos a la pedagogía. Ahora, él creó unas escuelas, o él comenzó a innovar en lo de las escuelas, en donde motivó a que era necesario reformarlas
para que fueran talleres de humanidad y un punto de partida para la educación, en donde imaginó en su pueblo de Checoslovaquia y deseó que esta llamara la atención de los alumnos mediante los árboles, las flores y la huerta y que se saliera de lo tradicional. La concepción del alumno para él, en donde pone unos componentes educativos al servicio del aprendiz, en donde antes era un simple receptor pasivo del conocimiento y ahora pone que los jóvenes fueran unos seres como la cera, por eso se puede educar mejor sin represión ni dureza, nada con el castigo como era antiguamente la educación. Ahora, la función social de la educación. La reforma educativa que propuso iba en búsqueda de una renovación moral. Decía que el aprendizaje debe comenzar en el hogar, siendo los padres los primeros educadores, y defendió la idea de una escuela para todos los hombres y mujeres. Instruyó que ayudaba a aumentar el bienestar del país y que los niños de escasos recursos pudieran y recibieran ropa, libros y materiales gratis para tener las mismas oportunidades de los demás. Acá vemos algunas frases sobre él, sobre la cantidad de la materia, la metodología, sobre la relación lógica, sobre la comprensión y la definición de la educación, que es lo que estamos básicamente acá observando. Ahora, ¿cuál debe ser el desempeño del docente según Comenio? Le costó trabajo cambiar el método tradicional de los golpes y la violencia. Centra su esfuerzo en la pedagogía para reglamentar y escribir cómo y cuándo se debe enseñar, primordialmente aprendiendo y haciendo, activando los sentidos. Y el maestro debe primero aprender lo que enseña sin avanzar mientras los conocimientos no estén firmes, que es lo que pasa, muchas veces se dejan lagunas y no se avanza en el conocimiento, por eso los niños se suelen aburrir. Ahora, el método que él habla, el enseñar se debe mediante una disposición de tres cosas: el tiempo, el objeto y un método que debemos aplicar. Rompió con la práctica usual de las escuelas de basar un discurso del conocimiento en los clásicos y sitúa al niño a utilizar su propia lengua materna y no el latín, que es lo que se utilizaba en ese momento. Para aprender y enseñar recomendó proceder de lo conocido a lo desconocido y es de lo simple a lo complejo. Ahora, coloca unas reglas gramaticales más fáciles: la puerta abierta de las lenguas, una escuela materna, la puerta de la sabiduría, la didáctica magna, que fue su gran obra, el aprendizaje del latín, el prólogo de la Pansofia, el camino de la luz y el tratado sobre las oportunidades que hay que proseguir de la investigación de la didáctica. Fueron una de sus grandes obras. Bueno, eso es todo. Espero que hubieran aprendido como tal, como fue en este caso de mi parte, que se hubieran aclarado los conocimientos y queda toda la información sobre en este documento a continuación. Muchas gracias.